Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como en cada ocasión, abordamos temas interesantes a fin de satisfacer todas las necesidades de nuestro público. También queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal, que le den like y que compartan el video. Y como en cada ocasión tenemos a nuestro pastor Santiago Rodríguez. Un gusto para mí siempre acompañar a este dinámico equipo de producción Gracias, gracias. que siempre conservan un menú de temas, un repertorio de temas bien provocadores. Así que prepare sus oídos, sus preguntas y sus comentarios en este muy interesante intercambio. Gracias, gracias, pastor. Y eso que usted no sabe, la lista de temas que tenemos. Eso es una lucha a la hora de nosotros seleccionar cualquier tema, pero siempre lo hacemos a votación. El tema de hoy, pastor, es un tema que ha hecho mucho daño a nuestra comunidad de fe. Es un tema que no es de ahora, es un tema muy viejo, donde hay personas que han sido bien afectadas porque se han utilizado, se han sacado a veces texto de contexto. Así es, ¿no, verdad, pastor? Que lo Y digo perfectamente se bien. han malinterpretado cosas. Y yo sé que muchas personas le va a servir porque hay personas incluso que hasta han salido de la iglesia, pastor, por este tema. Y son prohibiciones cristianas, vamos a decir, sin una base bíblica. Hoy vamos a estar abordando sobre este tema, vamos a estar debatiendo un poquito de ciertas, vamos a decir, cosas que prohíbe la iglesia que a veces no está en la Biblia. Bien, Ya. pues podemos comenzar, pastor. Bueno, buen tema, es un tema viejo. Desde el mismo nacimiento de la iglesia se ha venido luchando con prohibiciones que hacen los líderes de las iglesias. Estamos hablando nada más de las iglesias cristianas. Así No es. estamos hablando desde un contexto de iglesias de falsas doctrinas. Ya eso es otro tema. No, estamos hablando de prohibiciones enseñadas dentro de la iglesia que consideramos sana, cristiana, de buena doctrina. Ahí se cuecen muchas habas. Y no desde ahora, siempre se ha enfrentado eso, lo enfrentó el apóstol Pablo. Las 13 cartas que escribió Pablo fue para responder a prohibiciones no bíblicas. Por ejemplo, tenemos a Romanos capítulo 14, donde usted va a encontrar que la iglesia estaba dividida entre lo que se podía comer y lo que no se podía comer, por ejemplo. Wow. Entre lo que se podía beber y lo que Que no no se se podía podía ver. beber. Y algo peor, en ese entonces se le tenía mucho temor a que se comieran cosas dedicadas a los ídolos. Entonces hay mucha gente que no comían muchas cosas y en muchos lugares no comían porque pensaban que eran lugares paganos y comidas contaminadas. Ah, y Pablo, de una manera, como siempre, brillante, no condena ni a uno ni a otros, sino que lo que le dice el que come esto o aquello, que lo haga para la gloria de Dios. Y el que no lo come, vaya él, que también lo haga para la gloria de Dios. Y Lo, también decía que el que come, como que no juzgue al que no come, algo así. exactamente, porque muchas veces parte del problema que genera las prohibiciones es precisamente eso, el convertirse en jueces de lo que hacen una cosa o no lo hacen. Claro, claro. Incluso Pablo en una ocasión tuvo que advertirle a lo que se sentía libre para comer de todo, por ejemplo. Él le aconsejaba
el tratar o el evitar hacer eso frente a los más débiles, porque los que lo prohibían, Pablo lo consideraba débiles en la fe. Esa es la parte donde dice que si para usted comer, vamos a decir, carne, le es pecado, mejor no se la coma delante de los... Exacto, porque por encima de la libertad que usted pudiera tener, está el cuidado que debemos tener de nuestros hermanos más débiles. Exacto. Entonces, pastor, cuando hablamos de prohibiciones, entendemos que eso se hace a nivel de doctrina por alguna mala interpretación o, vamos a decir, por algún texto sacado de contexto, ¿no? Buen punto, buen punto. Debo decir que la iglesia o la Biblia no es un libro de prohibiciones. La iglesia no está llamada a enfatizar las prohibiciones. Eso es lo primero. Yo fui presidente de los jóvenes en mi país a nivel nacional, y una de las luchas que nosotros enfrentamos en muchas iglesias en el interior eran las prohibiciones irracionales que no le hacía sentido a nuestros jóvenes. Y que el énfasis que hacían los líderes era: no hagan esto, no hagan aquello, no hagan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nada. El no hacer, el prohibir. O sea, hay muchas iglesias que existen para prohibir. Pero pastor, déjeme decirle, ahora que usted dice eso, hay muchos líderes que prohíben tal o cual cosa, pero ellos lo hacen. Bueno, ya esa es otra dimensión del problema. No, ahí es que vamos. Entonces, ahí eso suena como contradictorio, porque te prohíben hacer ciertas cosas, pero también ellos lo hacen. No vaya al cine y van al cine. Porque yo me he topado con personas así. Por eso fue que Pablo una vez tuvo que decirle a los líderes que no se entrometieran, para no decirlo en la otra forma, en cómo se dice eso, en las cosas de los hermanos de la congregación, de los líderes, porque hay líderes que su método principal de servir a la congregación es ejerciendo autoridad y mucho control sobre la gente. Entonces, ellos piensan que de esa manera pueden controlar. Sí, es más para controlar, porque hay cosas que no tienen ni siquiera sentido. No tiene sentido, pero quieren controlar eso. Por ejemplo, hay ideas tan tremendas, ¿no? En cuanto a meterse en las cosas privadas de los hermanos, es que en alguna iglesia tú tienes que, si hay culto un miércoles y tú le dejas saber a la pastora o al pastor que usted no va a estar presente en el culto del miércoles, por ejemplo, si usted es un músico, usted no va a tocar la próxima semana. Un castigo, como que... No, como que ellos son dueños pero es que, de nuestras agendas, de nuestra privacidad. Y eso se practica hoy. Eso sí se practica hoy. No, porque está fuerte, pastor, demasiado fuerte. Porque se sienten ser dueños, por ejemplo, de los músicos. Por eso es que en muchas iglesias tienen que haber varios músicos de un solo instrumento para ellos poder ejercer ese pero yo digo control. Yo digo que hay otra forma de hacerlo, o sea, porque porque no es bíblico. Eso no es bíblico, pero es muy humano. Es una manera muy humana y carnal de castigar y ejercer control sobre yo creo que si hay un sector en la iglesia que ha sufrido de todo, han sido los músicos. Bueno, dígalo duro eso. De hecho, estamos preparando algo por ahí respecto a eso de los músicos. No. Que ahí yo lo quiero ver hablando. Sí, yo puedo hablar, pero pónganse, ¿cómo se llama? Escudo
porque si hay músicos alrededor pueden sentirse lastimados. No, porque sabe que nosotros hacemos contenido tampoco no para ofender. No, pero para educar. Es para educar y en realidad entiendo que todo lo que estamos hablando aquí le va a servir de mucha ayuda, incluso a esos líderes también, que a veces son muy rígidos con los hermanos, porque déjeme decirle que eso que usted está diciendo ha alejado a muchas personas. Muchas personas, especialmente jóvenes. Se han descarriado muchas personas de la iglesia por ese tema. Pero imagínate una familia que la subcultura que se desarrolla dentro de esa familia es decir no y prohibir. ¿Cuántos problemas de frustración, traumas va a tener un niño creciendo en un ambiente de prohibición, de no? Y ese hijo que está creciendo en ese ambiente, él va acumulando toda esa presión social de que no se puede poner determinada cosa, de que no puede oír determinada música, de que no puede ir a ver una película al cine, de que no puede estar hablando por teléfono, qué sé yo. De que no puede tener su noviecita. Ay, pastor. Pero espérese. Pastor, pero yo le voy a decir algo, pastor. Eso que usted ha tocado con el tema. Mire, pastor, en realidad, yo escuché a un predicador hablar de que. Y que un besito es pecado. Espérese. Llévenme al paso. Había un pastor hablar de que nosotros, por ejemplo, la generación de nuestra, y de una generación, fue una generación muy fuerte, porque en realidad nosotros fuimos muy atacados. ¿En qué sentido? Bueno, pero los jóvenes no podían hacer nada. Yo recuerdo antes que iglesia de prohibición, que los jóvenes no podían hacer nada. Incluso, usted no podía ni ver una muchachita, ya estaba en disciplina. Ya estaba en disciplina. A mí me pusieron en disciplina varias veces, pastor. Pues usted era tremendo. No, pero pastor, pues yo soy varón, pastor. Ajá. Y un morenito, pues. Pastor, y entonces. Usted no tiene la culpa. Pues yo tengo la culpa. Yo lo hizo así. Entonces, lo que quiero decir. No, hay mucha gente que recibieron reprensiones porque encontraron a un joven mirando. Ay, pastor. A una muchacha, pero con una mirada, tú sabes. Sí. De canto. Entonces un pastor se inventó una doctrina con eso. Digo, miren, le digo a los jóvenes con el que él estaba discutiendo el tema. Un joven se defendió diciendo, pero ¿acaso es prohibido ver la belleza que yo creo? Por ejemplo, en la mujer. Usted me está diciendo a mí que eso no es bueno. ¿Cómo llegó Dios a la conclusión de que todo lo que él hizo es bueno? Explique eso, pastor. Observando, usted como arquitecto, pero es que puede ser usted una obra. Pero usted va a una tienda y puede ver, pastor. Exacto. Entonces el pastor se inventó una doctrina para controlar eso de los jóvenes. Le digo, mire, yo he aprendido, que no es pecado si usted la mira una sola vez. Ok, pues hay que mirarla bien. Pero cuando la mira 2 veces, ahí comienza el pecado. Ay, yo escuché es una doctrina. Entonces un joven dijo, pues entonces vamos a aprovecharnos, vamos a verla bien y vamos a ver. Como no 2 veces, nomás tengo una sola oportunidad. No va a confundir los oyentes y los que nos están escuchando. Lo estamos haciendo un poco en broma porque primero el tema... Es que el tema no es fácil abordarlo, pastor. El tema no se puede tomar tan en serio porque esto tiene tantas aristas, tantos lados, que hay un personaje en las redes que ha convertido estos temas en un show y tiene miles y miles de seguidores. Y se ha aprovechado de eso y a todo el mundo ha explotado lamentablemente las carencias que tienen muchos hermanos de reírse o de entretenerse con algo. ¿Cómo que se llama uno de los personajes? Y no tanto eso, pastor, sino que
la verdad es que muchas personas se llevan una mala impresión. ¿Por qué se llevan una mala impresión? Porque entienden que el evangelio es eso. No, el Entonces, prohibición. la prohibición, porque todo lo que se aborda en ese, vamos a decir, en ese contenido, todo lo que habla es que todo está mal. Oiga con lo que saltó los otros días, pastor. ¿Quién? Ese personaje que usted No, menciona. pero que vamos a citarlo porque es que tenemos que El decir pastor Adrián, pastor. al El pastor Adrián. Le dicen los rabacucos. los rabacucos. Pero así mismo, ese nombre le queda muy bien, perfecto, rabacuco, porque es que esa gente es como si fueran, vamos a decir, ¿cómo es que se dice? Si fueran traídos Desde los desde el lugares, pasado, del vamos pasado, a decir. allá Exactamente. Entonces, oiga con lo que saltó ese pastor, que cuando usted vio a los apóstoles arrastrar un zinc de que ganó el Licey. ya. Entonces yo a veces digo, pero ¿qué tipo de contenido? Y son personas que la gente lo ve. Yo sí, estoy seguro que muchos lo ven es para reírse. Ya. Porque, primero, el Licey existía en esos tiempos, en el tiempo de Jesús. Ni siquiera el béisbol. No, eso no existía. Entonces, yo creo que hay que como que predicar algo que sea de importancia, algo que llene a las almas. Y esto es una crítica porque lo estoy haciendo no por atacarlo a él, porque lo que usted acaba también de decir es que cada uno, si a usted le gusta, por ejemplo, si usted cree que comer pecado para otra gente es malo, no se lo coma. O sea, cada uno que piense, como que lo piense para él, no que se lo implante a otra persona, ¿no? Ya. Entonces, pero las personas que lo escuchan a veces entienden de que el cristianismo es un lugar donde hay prohibiciones, solamente prohibiciones. Y en realidad esa no es la meta, en realidad. No, nunca ha sido ese el propósito de la Biblia. Mire, si el tema es prohibir a la gente en cuanto a los deportes. Deje que pueda usted, pastor, hablando de eso. Yo soy liceísta. Toda la vida. Perdonen los escoidistas, pero esto no es para que nos divirtamos. Es para que nos divirtamos con el béisbol. Los deportes en los tiempos bíblicos, de los más antiguos deportes, está el boxeo. Pastor, el boxeo. Ese deporte yo lo encuentro fuerte, y pastor. Ese fuerte. A otro. Eso es violencia, pastor. Violencia. Bueno, el deporte, todos los deportes tienen un componente de violencia, pero Pablo usó el boxeo como ilustración. Pero mire, eso está en la Biblia, pastor. Entonces. Está en la Biblia, por eso y el correr también. La diferencia entre lo que nosotros estamos haciendo aquí y lo que hacen muchos bandidos por ahí es que se pasan todo un programa haciendo chistes y hablando nada más de lo que es prohibido. Entreteniendo. Y de lo que es prohibido, pero no usan la Biblia para nada. No usan la Biblia para nada. Lo único que ellos saben decir es fue del diablo. Pero bueno, ¿quién te ha dado a ti el derecho de decir quién es el diablo y quién es el Dios? Oigan, los ricos es como ellos lo dicen, porque ellos lo dicen con un gusto. Que a la gente como que tú quieres que se vayan para el infierno. Pues, te va a llevar el diablo. Ya. O sea, es una cosa que tú dices, pero... Y si hay algo, mire, Dios ha dado a la iglesia ministerio y dones de todo tipo, excepto el de juzgar. Así es. No juzguéis los unos a los otros. Bueno, pastor, eso es lo que... Dejad el juicio a Dios. Pastor, eso es lo que menos se cumple en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de personas, y siempre lo he dicho, mencionan más el otro que al que servimos, que a Dios. Entonces, y cada vez juzgando. Tú ves que todos los mensajes son juzgando al otro. Ay, que fulano, y que fulano. Y hay una guerra, pastor, que usted todavía ustedes no lo van a creer. Esa gente que vive hablando así desde el púlpito, cosas como la que usted dice, tiene millones de seguidores. Increíble. Increíble. A mí una hermana una vez me dijo, después que oyó un sermón mío, me dijo, mire, pastor, me gusta la iglesia y todo, pero yo creo que yo no voy a seguir viniendo. Ay. Digo yo, ¿y por qué, hermana?
puede hacernos alguna sugerencia de cosas. Decirnos por qué. Bueno, se lo voy a decir francamente. Sus sermones son muy buenos, pero usted no usa látigo. Usted no le dice a la gente lo que le duele. Usted nada más habla del amor, pero no habla del juicio. Del juicio. Que yo no Del entiendo. castigo. Usted habla de misericordia, pero no habla del castigo. Así no, pastor, así no. Así que yo no. Yo no vuelvo. Yo no. Wow. Entonces, esa gente que explotan a la ignorancia de la gente. Esos son los que saltan, los que predican, No, los que pero- mandan al infierno, y esa gente, esa iglesia están llena. Pero full. Yo no sé si es que a la gente le gusta eso, pastor. Es que son, ¿cómo se llama? Masoquista. Masoquistas. No le gusta eso, le gusta el Masoquistas. maltrato. Le gusta el maltrato. Y que usted haga un espectáculo, usted sea un showman. Eso es lo que yo creo que a la gente le gusta. ¿Cómo es Racabullo? El rabacuco. El rabacuco. Oiga, rabacuco. Eso es un showman. Pero si usted lo ve Él no es un predicador, es un showman. Él no predica la palabra de Dios. Pero vaya a ver pero te los habla de likes que no, tiene. si usted lo oye, te habla de todos los temas que no son absolutamente bíblicos. O sea, todo lo que habla. Porque no usa la Biblia. Él cita Biblia, pero lo cita a su conveniencia. A ¿Entiende? lo loco. Pero usted comenzó ahorita, pastor, diciéndome que la Biblia habla del boxeo. Habla del voceo. Entonces, Algunos que dan al viento sin saber, ¿verdad? Porque en la práctica del voceo, ¿cómo que tú practicas? Tirándole al viento. Y el boxeo no hay abollatura. No es bueno. Pero esos que andan, ¿verdad? Así, con incertidumbre, esa gente no crecen en la fe. Usa la carrera, por ejemplo. A eso le iba a decir, el deporte de correr. Habla de Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién impidió que ustedes siguieran corriendo? Estaba usando la figura de atlética, del correr, caminar. Hay otros... habla también del hacer gimnasia también. de hacer ejercicio y la resistencia que se espera que tengan. Sí. Una de las figuras que más me gustan, lo que pasa es que hay que estudiar la Biblia para uno poder tomar con claridad los símiles, los simbolismos en la Biblia, que son muy importantes. Dice Hebreos 11, se refiere a los que corren en la fe cristiana, la carrera cristiana. Habla de la carrera cristiana, usando como símil la práctica del correr y de hacer ejercicio corriendo. Habla de la carrera cristiana, que algunos no avanzan en su carrera cristiana por el peso del pecado, por el pecado y por el peso del pecado. Cuando Pablo dice primero el pecado y después el peso del pecado, se está refiriendo a que el que practica el deporte de la carrera tiene que andar liviano, sin ropa que le aten, que le impidan correr ágilmente. Y en términos espirituales, eso quiere decir que un corredor cristiano debe liberarse de todas esas tensiones, esas cargas emocionales, Sí. del odio, del rencor. Todo eso impide que usted corra ágilmente la carrera cristiana. La gente no sabe que el rencor, el odio, todo eso le impide correr ágilmente. Y muchos otros tipos de cargas emocionales, aparte de los pecados que tienen nombre y apellido, andan así. Miren qué bonito, miren qué ilustración más bonita usó el apóstol Pablo referido a un deporte de correr. Para los que creen que no se puede hacer deporte. Ya, el fútbol. Pablo está hablando de El fútbol es otro de los deportes más antiguos. Incluso es
quizá el deporte más universal. Bueno, Fútbol. el fútbol es el más universal. Sí, El más universal. Usted sabe los cristianos que practican el fútbol. ¿Y dónde, usted lo ve pastor, adorando a Dios. ¿y dónde dice la Biblia que podemos jugar fútbol, pastor? ¿Qué? La Biblia no. Todos los deportes, Dios es el creador de los deportes. Lo que pasa es que ellos se agarran de ahí porque entienden que la Biblia tiene que decirte puntualmente lo que tú tienes que hacer. No saben que es un libro que se escribió hace muchos años y que hay deportes que no existían. Por ejemplo, el béisbol. Usted acaba de decir que usted es del Licey. Sí. Yo soy del Licey también. Pues yo lo felicito. Que me perdonen los escogidistas, pero... Los aguiluchos. Los aguiluchos. Los aguiluchos. No, pero también yo quiero los aguiluchos porque... Pero yo los amo. Porque mi esposa es aguilucha también. La Biblia dice que nosotros también debemos amar a nuestros enemigos. No, claro. Y además eso en realidad es un asunto de uno divertirse. Pastor, ¿hay iglesias que prohíben los tenis, pastor? ¿Cómo va a ser? Ese es el colmo de los colmillos. Que tú no te puedes poner, y dicen hasta la marca, de que uno tenis Jordan. Ahora, ¿qué que si Jesús usaba tenis? Mira, eso... el tenis no existía, pastor. Bueno, mira, existía algo peor que los tenis, las sandalias. Las sandalias. Y las sandalias, eso eran tierras polvorientas. Que te ensuciaban los pies, me imagino. Y uno de los ritos de hospitalidad que se hacían en las casas era que tenían un lugar donde tú te quites la sandalia y otro lugar donde había una balde con agua, una ponchera y una toallita para que tú le laves los pies a las visitas. A Jesús tuvieron que hacerle mucho eso, incluso después perfumarlo, sus pies. Habían casos, por ejemplo, cuando Jesús instituyó el lavatorio de pies, antes de él despedirse, ¿verdad? De los discípulos, lavó los pies de todos ellos y eran pies sucios. No, me imagino, porque si eran polvorientos. Ahí no había media, no había nada de eso. No, ni usaban crema para suavizar el pie. Lo instituyó el Señor, el lavatorio de pies. Y él puso el ejemplo. Pastor, otra prohibición que utilizan de que el bebé vino, pastor. Bueno. Ese ha sido un problema. Pero es que no entiendo, pastor, porque en la Santa Cena, ¿qué es lo que dan? No, espérate. ¿Dan vino, pastor? No. Hay iglesias que no dan. No, hay iglesias que dan juguito. Sí. Y dicen claramente que la Santa Cena se instituyó no con vino, sino con jugo de uva. Eso es. ¿Cómo así, pastorito? Pero ellos no lo saben. Pero era vino que se bebía, pastor, en la antigüedad. Es que la Biblia lo que habla es de vino. Cuando Jesús hizo el milagro del vino, pastor, muchos dicen que era jugo. Yo he escuchado hermanos que me dicen a mí de que no, porque eso era un jugo. Yo le dije, no puede ser, porque había una persona ahí que sabía de vino, un catador, y probó el vino y dijo que fue el mejor vino en la boda de Caná que él había probado. Él no era cristiano. ¿Para qué? Que el milagro que hizo Jesús fue que convirtió lo que parecía un jugo, que era agua con un polvito arriba, él lo convirtió en vino. Ese fue el milagro que hizo Jesús. ¿Y para qué? Para seguir celebrando la fiesta de... Es más, oigan esto, para lo que le gusta o leer la Biblia, léase en 1 Corintios 11. ¿Dónde está la institución de la Santa Cena? Léase el capítulo completo, pero donde comienza a hablarse Pablo a hablar de la Santa Cena, él comienza dándole una reprimenda a los hermanos que venían y llegaban primero a la Santa Cena y comían. Porque en ese tiempo no eran pancitos como ahora, no eran pan casero. O sea, era un pan de verdad. Pan de verdad, casero. Y dice, si ustedes tienen hambre, así le dice Pablo, si ustedes tienen hambre, coman en su casa.
esto no es para venir a jactarse. Pero así también le dijo con el vino. Dice así mismo claramente, y algunos hasta se emborrachan. Se emborracha uno de jugo. No, y hay una parte más importante, pastor, que hubo una ocasión que alguien dio una referencia de Jesús y era que a él lo conocían por ser comelón y bebedor de vino. Bueno, eso lo dice la Biblia. Ustedes van a encontrar, porque como los fariseos, oigan bien, ese tipo de prohibiciones y observaciones eran hechas más por los pastores de la época de Jesús. ¿Usted sabe quiénes eran los pastores de la época de Jesús? Los fariseos. Los fariseos, sí. Eran los expertos en la ley de Dios. Pero que ellos prohibían, pastor, pero ellos no cumplían. Entonces Jesús se iba dentro de su ministerio, como ellos estaban buscando la manera de atrapar a Jesús en cualquier forma, lo encontraron un día en un bar. Y le decían, si este hubiera sido el Mesías, el Hijo de Dios, no se hubiera metido en ese lugar, lleno de pecadores y de borrachones. Y Jesús se dio cuenta que lo estaban criticando de esa manera los pastores de ese tiempo, que eran los fariseos. Y entonces viene Jesús y se acerca y le dice, yo sé que ustedes están criticando de que yo estoy entre pecadores y bebedores y borrachos. Entonces él le respondió, claro, ahí es donde yo tengo que estar. Claro, para hacer luz. No. Ahí es donde yo tengo que estar, porque yo tengo que estar dentro de lo que necesitan medicina. Exacto. Así que para ustedes que se sienten ser sanos, yo no he venido. Yo no tengo que estar con ustedes. Wow, pastor. El que no necesita médico, allá ellos. Pero yo tengo que estar, yo he sido llamado a estar entre los que necesitan. Bueno, es que los sanos no necesitan. No, los sanos no necesitan. Sino los que están así enfermos. Que se quedan así. Dice que él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, de ahí vienen las prohibiciones, que estamos sacando las cosas, ¿verdad? De las raíces mismas de donde vienen. Las prohibiciones de no ir a determinados lugares, porque son lugares escarnecedores. No ir al cine. Porque usted no puede sentarse en una barra, porque esos son sillas de escarnecedores. No puede ir. ¿Usted sabe de dónde viene la prohibición del cine? No es tanto el contenido de la película, sino que esos son sillas de escarnecedores. Tú no puedes sentarte en silla. Es verdad, pero cuando tú te sientes en un autobús también, quién sabe qué se porque como son tan irracionales las prohibiciones. Pero espera, pues entonces usted no puede montar un carro público de allá, de Santo Domingo. Es que las prohibiciones son tan irracionales que en algún momento, ¡pum! En un taxi. Es imposible. No puede dormir en un hotel cuando vaya a un sitio, porque cuando usted, ¿dónde va a dormir? En la calle. Exactamente. Porque usted sabe lo que hicieron ahí en ese hotel. Exacto. Eso es algo. Pero así son de irracionales las prohibiciones. Y muchos lo usan basándose en un versículo bíblico como ese que habla de y no se sienten en sillas de escarnecedores. No, porque eso está muy lejos de ahí. Bueno. Otra cosa, pastor. Por ejemplo, a las mujeres se les prohibía ir al salón. Yo no sé si comenté un poco en uno de nuestros... En los tiempos de Jesús no había salón. No, es que... Pero de la... ¿cómo se llama? De arreglarse bien. Pero es que en realidad la Biblia lo dice. Como esposa ataviada para su marido, habla que una mujer que está bien arreglada y... En realidad las mujeres se arreglaban anteriormente. Claro, pero había un dilema que se daba en ese tiempo y de ahí vinieron, porque a veces el no leer la Biblia bien nos lleva a extremos. Se sabe que la mujer que practicaba la prostitución sobresalía en cuanto era exagerada. Era exagerada porque tenía que llamar la atención, esa era su profesión. Tenía que mostrar parte de su cuerpo, usaba muchas prendas diferentes, mucha pintura. Pero eso mencionan tanto a Jezabel, porque sobresalía demasiado. Entonces,
mucha gente, líderes cristianos hasta el día de hoy, se fueron a los extremos y prohibieron pasarse el peine entre las mujeres, darse su toquecito aquí, ¿verdad? Y, usar pintalabio, y arreglarse en sentido general, vestir bien, ¿verdad? Pastor, es que siempre lo exagerado siempre se va a notar. Sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los extremos. los extremos. Porque, por ejemplo, yo he visto personas que se ponen ropa que tú dices, no, pero el tipo lo que parece un payaso. No, pero ese tipo parece o sea, se ve exagerado. Mm, O sea, lo que mm. pasa es que no nos podemos ir a los extremos, porque entonces si nos vamos a los extremos, Las mujeres inteligentes no van no. a poder justificar las razones del por qué tienen ellas que hacer eso. Entonces, tenemos muchos casos de prohibiciones respecto a la mujer. Si hay alguien, si hay un ser humano a través de toda la historia que ha sido golpeada por prohibiciones y, y caprichos, los líderes ha sido la mujer. Las mujeres, porque Porque hasta le prohibieron enseñar y predicar. pero espérese, usted estaba aquí con el listadito de usted lo leyó, No, pues. es para conectar un tema con otro, Sí, para sí, sí. para organizarlo de esa forma y que la gente lo vea en términos pedagógicos. Claro, yo hablé una vez que cuando yo estaba pequeño, por ejemplo, en mi iglesia, se prohibía mucho a las mujeres ir al salón. Siempre había una hermana que se soñaba con otra. No, pasarse el Eh, peine. Pasarse el peine, desrizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad, en esos tiempos, uno se sorprende porque uno cree que eso nada más era de esos tiempos. No, Ahora pasa también. pasa. Yo me recuerdo que un pastor que era supervisor fue a resolver un problema de pasarse el peine. Un pastor que tenía a las mujeres vueltas locas y sin idea porque se pasaban el peine, porque era quizás las que tenían los pelitos un poco maduritos y se daban toquecitos. Yo sé que la mujer que ha sido siempre elegante, que no necesita eso, ni pensaba en eso, ni le preocupaba No, eso. y porque se como queja, Dios- y se queja con las otras, de que Sí, eso no, eres no. tú, que tú tienes tu cabello Sí, bueno. sí, y porque las mujeres son crueles con las otras mujeres Oye, en todo ese tipo de temas. Entonces ponen diaconisa muchas veces que son fieras, que son más duras que los mismos hombres. bueno, es otro tema, poner la mujer en cintura. la diaconisa. Ay, La, ay, ay, la ay, famosa diaconisa. Entonces, un líder, supervisor de la iglesia, fue a resolver un problema porque tenían en disciplina muchísimas mujeres en esa iglesia, porque se pasaban el peine. Entonces, él nada más hizo una sola pregunta en medio de la reunión. Yo quisiera que ustedes era un hermanito muy sencillo, pero sabio. Yo quisiera que alguien me explique cuál es la diferencia entre un peine caliente y otro frío. Oh, entonces dice, perdón, ¿cuánto se pasa en el peine frío? porque tiene el cabello bueno. Todo el mundo, no, todo el mundo usa el peine frío. No, claro. Porque el caliente era para dar el toquecito. Sí, sí. Y yo, ¿y cuál es la diferencia entre un peine caliente y un peine frío? Ay. ¡Ninguno! Que uno es caliente y otro es frío. Ok, y entonces. Entonces vamos a condenar a los que usan el peine frío y a los que usan el peine caliente. Mira, el primero que se cayó fue el pastor. Ay, 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 ay. Pero Lo ridiculizó frente a todo el mundo. No, lo hizo de una manera muy diplomática, pero no, pero tuvo bien la lección, que lo hizo. fue muy explicativo. Así que todo eso es parte del folclore. Yo le llamo el folclore evangélico. Sí, pero oiga otra cosa. Dentro de eso todavía existe lo que usted tocó ahorita con las mujeres, de que las mujeres no pueden Ni predicar, enseñar. ni enseñar. Incluso hay muchas que la atacan que no pueden ser pastoras, que, o sea, ha sido fuerte el tema. Sí, y es un tema para discutirlo aparte. Sí, sí. Porque la gente se hace muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los profetas eran varones? ¿Por qué eran varones los apóstoles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué?
para tú responder a esas preguntas, ¿y por qué en Timoteo está el versículo claramente que establece que yo prohíbo a la mujer que enseñe o predique en la iglesia? Eso está ahí. Yo creo que tenemos que hacer un podcast de Eso ese está ahí, lo tema. podemos explicar. La gente tiene que saber los contextos políticos, culturales de las épocas que han habido. La Biblia, prácticamente toda la Biblia se escribió en un contexto patriarcal. Así es. Y algunas cosas aparecen como cosas revolucionarias. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, porque, ¿verdad? Es chocante. Por ejemplo, hay gente que leen la Biblia, escuchen bien, mis amados oyentes, hay gente que comienza a leer la Biblia para imponer muchas prohibiciones a las mujeres, sobre todo. Comienzan a leer la Biblia a partir del capítulo 3 de Génesis. Porque según el capítulo 3, que se escribe en una cultura patriarcal, la que tuvo la culpa de todo lo que pasó fue la mujer. Que ya la mujer había que ponerla en su puesto. Qué difícil. De 10 para la mujer, pastor. Sin embargo, la Biblia comienza en Génesis capítulo 1, donde dice, en el 26, capítulo 27 de Génesis 1, dice que, y he aquí, creó Dios al hombre y la mujer. A imagen de Dios los creó. El Señor no dice que al varón lo hizo con un nivel mayor de superioridad y a la mujer, claro, con un poco de inferioridad. Pero lo grande es lo que dice el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis. Dice que Dios llamó al hombre y a la mujer el mismo nombre y los hizo mayordomos de toda la creación. No dijo que este tipo de trabajo iba a ser para la mujer y este tipo de trabajo iba a ser para el hombre. Fíjese que la misma sociedad ha seguido haciendo discriminación y secesión. No hace mucho que las universidades aceptan mujeres en la escuela de agricultura. No hace mucho. Por ejemplo, o en la milicia. El día que llegue el juicio de Dios, mire. ¿Sabe que eso que usted tocó también dice, que es un tema que podemos abordar, también dice que le llamó el mismo nombre a los dos? El nombre de ellos, Adán. O sea, que lo hizo igual. Sí, fíjese bien, oiga bien, le dio la autoridad de gobernar todo. ¿Usted cree que en pleno siglo XXI, en el país más civilizado, de que más educado y más poderoso, todavía no ha podido gobernar una mujer en un país como este, en el siglo XXI? Y hay muchos países que hay presidentas, muchos. Nosotros en América Latina, por lo menos, les hemos ido adelante a Estados Unidos, que no ha tenido una mujer presidenta. Sí. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Si queremos ser luz, si queremos verdaderamente mostrar una fe que sea racional, porque la fe que practican muchos grupos es irracional. Hay un solo culto en la iglesia, un solo culto. Y ese es el culto racional. Así. Romanos 12:1. Pastor, para que no se... terminando, yo quiero por lo menos tocar, aunque sea sin base bíblica, tocar muchas prohibiciones. Por ejemplo... No, esto es un tema de un solo podcast. No, yo sé, pero por ejemplo, el tomar café. Ay, Dios mío. Ese es un bárbaro, el que me habla a mí en contra del café. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una listica porque sé que en un podcast no vamos a poder abordarlo, como dice el pastor. Pero, por ejemplo, para que tengamos una idea de que, por ejemplo, de celebrar cumpleaños, eso hay personas que lo prohíben porque supuestamente hubo 2 ocasiones donde hubo
se produjo algo malo que fue en el cumpleaños de, creo, de Herodías, ¿no? Sí. Con el tema de Juan el Y el Bautista. cumpleaños de Juan el Bautista. Sí. Y por ahí dicen que celebrar cumpleaños es malo. Celebrar la Navidad, que lo tocamos, el tema del café, tocar ciertos instrumentos, que eso lo vamos a tocar también un poco. Hay iglesias que solamente, eso de que toca batería, solamente es el órgano que se toca, por ejemplo. Yo llegué a una iglesia, a la iglesia que estoy, el pastor actualmente aquí en los Estados Unidos, donde el único instrumento que se tocaba era el órgano. Y eso sonaba maravilloso, porque el órgano es un instrumento divino. Pero, lamentablemente, yo represento a otra cultura. Y así, de manera así al pasito y cosas, al poquito rato tenía yo una batería, porque yo quería que usted viniera. Y digo yo, ¿y dónde va este hombre a ejercer su don y su talento si yo no meto una batería aquí? Hay personas, incluso a mí me llamó una vez un predicador, pastor, y fue una llamada, vamos a decir, sabia, porque hay personas que hablan desde una perspectiva donde en realidad, bueno, donde hablan a veces el pastor sin saber. Y él me llamó y me preguntó el origen de la batería y hablamos un rato acerca de la batería. Yo le expliqué, porque como músico yo tengo el conocimiento. Ahora hay personas que no tienen el conocimiento y hablan sin saber. Entonces, porque él tenía como que predicar en una iglesia aparentemente que prohibían esas ciertas cosas. Y cuando él me llamó, yo le expliqué, él me dijo, muchas gracias, yo no sabía que eso era así. Otra de las prohibiciones, pastor, es usar joyas, medallas y cosas. Que no pueden usar una cadena, no pueden usar un guillo. Otra de las prohibiciones, estamos avanzando rápido, otra de las prohibiciones es el tema de escuchar música secular, que no se puede escuchar, que también eso lo vamos a abordar en un tema. Son muchas prohibiciones que yo no voy a poder decirla todas por una cuestión de tiempo, pero en realidad... Yo puedo tocar así, ¿verdad? Un chequeo general. ¿Y de dónde viene más o menos eso? Porque me gusta siempre fundamentar todos esos temas en la Biblia, de dónde vienen esas cosas. Por ejemplo, quizá alguna persona no lo sabe o lo sabe. El cristianismo es una combinación del judaísmo y el cristianismo en sí mismo. O sea, la fe cristiana es una fe judeo-cristiana. Muchas de las cosas que los nuevos seguidores de Cristo heredan, porque Jesús fue un judío 100%, que iba a la sinagoga, iba casi todos los sábados, iba a la sinagoga. Entonces, una de las características del judaísmo y que la heredó el cristianismo son las fiestas. Dios instituyó dentro del pueblo de Dios judío muchas fiestas. Había muchas celebraciones y todas tenían una razón de ser. Si usted lee el Antiguo Testamento con mucho cuidado, se va a dar cuenta de la lista de festividades. Yo me reúno con judíos en algunos lugares. Aquí yo soy parte de un grupo donde hay varios rabinos y tienen todavía muy en mente la lista. Yo tengo un calendario de las fiestas judías y una de las más importantes es la fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebra el día de Pascua? Se celebra la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, el pueblo judío. Entonces, para ello, ese era el centro del culto. Nosotros heredamos de esa fiesta de la Pascua porque simbolizaba la liberación. Pues cuando nosotros celebramos la comunión, nosotros también
para nosotros se convierte en el centro del culto, donde celebramos la Pascua. Nosotros también le llamamos Pascua. Pero hay otras festividades. El asunto es, hay un pastor evangelista muy conocido llamado Tony Campolo, que decía, el reino de los cielos es una fiesta. Y decía, lo hacía de una manera muy ilustrativa. Hoy es viernes, pero mañana es domingo. ¿Usted sabe a qué se está refiriendo? ¿Qué simboliza el viernes para los cristianos? El día más oscuro que hubo en toda la historia. Ok, sí. El día más oscuro. Pues fue la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. ¿Y qué significa el domingo? Resurrección. Vida. Vida. Hoy es viernes, pero mañana es domingo. Así es. Y eso es lo que nosotros vivimos. Ahora mismo vivimos un viernes, pero vivimos un poco del domingo, del día de resurrección, cuando todo se va a convertir en una fiesta maravillosa. Estamos esperando el cierre de la historia para hacer una gran fiesta. Y va a haber vino ahí. Ay. La gente. ¿Qué dirá la gente que ni verdad hablamos tanto de Entonces, esas son de las cositas que la gente no profundiza en esos temas de fiesta, de celebraciones. Y usted mencionó también el caso de ayúdeme. De la música secular. Música secular. Primero, Dios es el creador de la música. En la Biblia es donde encontramos el primer instrumento musical que se creó. Y la Biblia es un libro, es como un himnario. Todos los salmos se usaban para cantar. Ahí estaba el himnario de los judíos, del judaísmo. Entonces, no existe tal cosa como música celestial. Hay gente que piensa que hay música secular y música celestial. Bueno, es un gran debate porque la gente entiende que no es celestial. Que existe la música cristiana. No hay. No hay. Cuando no existe la música cristiana. No existe la música. Dios creó la música. Dios dio la música. Y no hay tal cosa como música secular. Entonces, los hermanos que cogían sus buses para ir a su trabajo todos los días, tenían que regresar y pedir perdón a Dios porque ponían música secular. Toda la música que venían oyendo, y a veces con sus palabritas, tú sabes, sí, acompañada de todo y su ritmo y todo. Y cuando el hermano o la hermana se descuidaban, así era mi papá. El viejo mío estaba al lado de él y él estaba sentado y él estaba sonando un reggaetón y él comenzaba a mover el piecito y él decía, varón. pero hay que estar ahora, tú tienes, ya por eso tiene que ver con la educación que tú tengas o que tú recibas en tu casa respecto a la música, porque la música es una materia para ser educada. Exacto. Y tiene tanta influencia en los jóvenes que los jóvenes tienen que ser selectivos. Sí. Pero no para diferenciar entre música secular y música espiritual o música celestial y música terrenal. No. Tú tienes que ser educado en el tipo de música que verdaderamente edifica. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en las iglesias pentecostales, vinimos a darle la bienvenida al merengue. Ay, mucho tiempo después. No me diga eso, que yo cogí mucha lucha. Y ahora la iglesia no quiere soltar el merengue. Pero por ahí hay una... Y yo lo último que pensaba era que se iba a meter la bachata. No. Porque la bachata sí tiene un origen. Sí, no, el origen de la bachata. Pero algo que hay algo que resaltar de la música y es que la música, no hay música cristiana ni secular. Lo que existe es el contenido de la música, la lírica. Hay un contenido que está dedicado a la espiritualidad y hay otro contenido que es secular. Pero la música en sí no es secular ni cristiana. No. Toda la música es música. Y tú eres quien tiene que ser selectivo. Exactamente. Teniendo buen gusto para la música.
Exacto. Pero aún así, yo no condeno a los que no tienen buen gusto con la música. Yo no lo condeno. ¿Qué le atrae a los jóvenes hoy en día? Lamentablemente, el mundo ha sido más astuto atrayendo a los jóvenes con música que no dicen nada, pero que tienen ritmo. Y nada, los líderes cristianos se han quedado con los brazos cruzados. ¿Cómo puedes tú hacer música con buen ritmo y buen contenido? Sale al frente a esa música que los jóvenes hoy en día están, ¿verdad?, atraídos, y compone música Claro. verdaderamente llamativa, con contenido. Y que yo desafío a ustedes los músicos, vamos a dejarlo para después. No, eso es un tema que vamos a tocar, pero sí hay personas que han hecho contenido, o sea, música con contenido. Lo que pasa es que también han sido maltratados, eso que usted decía, porque también no le dan el apoyo por el tema de la mentalidad. La mentalidad. No, por eso ¿Entiendes? lo digo, que no hay gente más que han maltratado más y han cortado y han limitado más es a los músicos de todos los ministerios. Eso es así, eso es así. Entonces, ¿cuál fue el otro que tocamos? El tema de, hablamos de las prendas. Hablamos de la prenda, de la, Son muchos sí, temas, pastor. sí. Mucho- La prenda viene del judaísmo. La prenda no significaba el significado que le dan los morbosos hoy. La prenda es una expresión de adorno. de adorno, de belleza. De Eso es parte de belleza. expresar la belleza. De hecho, Eh, la gente antes, incluso hasta la pintura era cuestionada cuando el arte. Por ejemplo, hay gente que confunde el arte llamado secular con el arte cristiano. Para ellos no existe el arte cristiano, para mucha gente. No existe el arte. no existe, eso es así. Y sin embargo, el primero que dio instrucciones cuando ordenó construir el tabernáculo fue Dios. Instrucciones de... De lo que había que hacer en... Ustedes en la materia de arquitectura estudian el arte del Antiguo Testamento. Sí, bueno, estudiamos mayormente la cultura de Roma, de... Eso estaba lleno de arte religioso, vamos a decir. Ujú. Cuando no existía el cristianismo, era arte religioso por instrucciones del mismo Dios. El tabernáculo, una pieza maravillosa. Que hay, que incluso se dieron instrucciones de hacer ciertas cosas, como por ejemplo el tema de los ángeles. Todo eso era parte del arte religioso. Y usted sabe lo que muchas iglesias adoptaron. Templos vacíos, pelados, paredes peladas. Mientras más pelado era, En blanco, más espiritual, más celestial. Más celestial. ¿Tú te imaginas? Toma llevar la contraria. Exacto, lleva la contraria, pero ese ha sido todavía hoy en día. Eso sí, la realidad. Hay mucha gente que han rentado el edificio donde nosotros estamos, que está lleno de simbolismo Sí, de muchas... cristiano, pero ellos no se sienten cómodos y dicen, no podemos quedarnos aquí porque esto tiene mucho. No, que de hecho yo le explicaba a alguien eso mismo. Alguien estaba hablando la semana pasada con esa persona y le explicaba que en realidad hay personas que no conciben el tema de que algunas iglesias tengan vitrales, algunas iglesias tengan... No, dicen que es católica. Por ejemplo, porque nos enseñaron a ser anticatólicos. Que ese es otro tema que tenemos por ahí también. Yo puedo mostrarle porque yo lo viví en realidad, con ejemplo. No, yo sé que sí. Pastor, yo sé que este tema es bastante largo y ya nosotros tenemos que concluir, Sí, pero yo quiero, considere. antes de irnos, que usted dé unas palabras finales. Yo sé que usted ha abordado mucho y ha sido muy, muy importante todo lo que ha dicho y sé que a muchas personas le va a servir para cambiar esa forma a veces de pensar que tienen. Yo quiero que usted le dé un mensaje final a las personas que entienden que el evangelio es solamente reglas, que es solamente prohibiciones, que no hay libertad. Sí, voy a comenzar con la palabra libertad. Ay. Una de las defensas que hacen
los que le encanta las prohibiciones y los controles, la sana doctrina, que no está basada en la Biblia, pero sana doctrina de acuerdo al pastor. Ujú. Es decir, que la gente confunde la libertad con el libertinaje. Son diferentes. Son dos cosas diferentes. Sí. A libertad, como dice la Biblia, nos ha llamado Dios. No estamos hablando aquí de libertinaje. Estamos hablando de verdadera libertad. El eslogan de este podcast es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí no estamos improvisando. Por eso es que aquí enfatizamos la verdad. Y lo otro que quería decir al final de todo es que Dios no ha llamado a la iglesia para convertirse en un centro de prohibiciones y de control. No, la iglesia está llamada a edificar a los creyentes en la sana doctrina basado en la palabra de Dios, no en doctrinas de hombre. Jesús condenó eso, condenó las enseñanzas y las doctrinas de hombre. Así que vamos a prepararnos un poquito mejor, los líderes y muchos de esos personajes que están en las redes que no han hecho ni el primer grado de lo que significa la palabra de Dios y sin embargo tienen una audiencia grandísima. Eso significa que hay un hambre grande de mucha gente de aprender la verdad. Que Dios nos permita ser iglesia para este tiempo. Amén. Amén. Recordarles a todos que sigan nuestro canal, que le den me gusta, que le den a la campanita, que compartan el video. Recuerden que nosotros estamos haciendo este contenido para llegar a más personas que puedan conocer de Dios, que puedan conocer la palabra de Dios. Así que siga estas instrucciones, comparte el video, vuelvo y le repito, y recuerde que si usted conoce la verdad nos hará libre. Bueno, pues hasta la próxima. Ponga su preguntita, no deje de poner su preguntita y su comentario, que eso nos ayuda a darle seguimiento a todos estos temas. Nosotros queremos que nuestros seguidores verdaderamente entiendan lo que hemos dicho. Estamos aquí dispuestos a defender la fe. Amén. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima.